la literatura peruana en su segundo acápite. Mira, hemos dicho ya, si esto es la literatura prehispánica, ¿no es cierto? Acá está la literatura quechua, ¿no es cierto? Esta literatura es de carácter anónima, es ágrafa, es colectiva, es comunitaria, es solidaria. Esto es la literatura en que se van a desarrollar elementos que conciernen a lo nuestro, elementos que todavía no ve la cuestión alienante de cuando llega a España, ¿ya? Entonces, si esto es literatura quechua, ahora el segundo punto es la literatura hispánica. La literatura hispánica, ¿ya? Si voy a decir la literatura hispánica, es desde el instante que van a llegar ya los españoles. ¿Comprendes eso? Eso con una lógica común lo puedes entender. Esto es historia y literatura. Historia y literatura. Entonces, usted en la penúltima carpeta, señorita, mi caballera pomposa, ya escucha acá. Entonces, mira, prehispánica e hispánica. Así es que esta literatura hispánica va a tener en su haber la literatura de la invasión o la conquista. Así será la literatura de la colonia y la literatura de la emancipación. ¿Ves eso? Entonces hay que concernir acá invasión-colonia. Invasión-colonia. Entonces, fíjate, esta literatura marca ese proceso, ese acontecimiento en que dos mundos tienen que encontrarse. Dos mundos totalmente diferentes, tigre. Dos mundos en que uno se regía en su comunicación por el quechua, ¿no es cierto? Otro con el castellano. Otro, imagínate, un mundo quechua en que acá, fíjate, naturalmente quechua, y un mundo acá castellano, español. ¿Ves eso? Esto es cuando tiene politeísmo. Tenía varios dioses, ¿te acuerdan nuestros antecedentes? Tenía varios dioses, politeísmo, y venían solo como monoteísmo. ¿Comprendes eso? Esto era la naturaleza, esto era ya cosmopolita. ¿Comprendes eso? Esto era un tanto reservado, esto ya era generalidad. Mira, no hay nada en común aparentemente, solo el hecho de ser humanos. Pero para ellos no eran humanos, eran menos humanos. ¿Comprendes eso? Una oposición totalmente marcada, señalada claramente. Entonces se oponen, pero a la vez tienen que entrar a consensuar. O eso es lo ideal. Pero en este caso no va a ser lo ideal consensuar. Porque consensuar es dejar en acuerdo. Un consenso, ¿sí o no? Pero acá no va a haber nada de eso. Porque el quien viene con todas las ganas de descubrir, destrozar y saquear. ¿Ves eso? Entonces la literatura marca ese encuentro entre dos mundos diferentes. Ahí se habla de transculturación literaria o sincretismo literario. Sincretismo es ese encuentro de dos cosas diferentes para ahora general. Imagínate, todo, mira, mundo quechua, mundo español diferente, y a partir de ello nace, mira lo que es ahora. ¿Ves eso? Discúlpeme, lo que somos ahora. ¿Ves eso, señor? Totalmente adverso. Es así que esta literatura va a marcar ese inicio de la transculturación literaria, ese choque, ese encuentro. Por eso es cuando digo, inicia el proceso de la transculturación o sincretismo cultural, literario. Encuentro de dos mundos claramente opuestos. Así también acá debes incidir cuando pretende justificar el proceso de la invasión. ¿Cómo es eso, tío? ¿Cómo es eso? Cuando digo que pretende justificar la invasión, es porque cuando los que van a llegar saben hablar castellano y saben escribir, ¿sí o no? Entonces, cuando ellos van a escribir, ¿tú crees que van a decir lo negativo de ellos? ¿O es que van a decir lo bueno para ellos y lo malo para nosotros? ¿Comprendes o no? Por eso es que acá digo, mira, acá pretende justificar el proceso de la invasión. Mira, pretende justificar el proceso de la invasión, dicen ellos, fíjate cómo lo argumentan, son divertidos estos. Dicen ellos que ellos en sí, los españoles, tenían una responsabilidad. ¿Cómo es eso de que tenían una responsabilidad? Sí, como ellos tenían la cultura, tenían el conocimiento, tenían su lengua, tenían su grafía, eso ya me hace responsables. ¿Pero por qué? Es que si yo conozco el mundo, sé leer, la lectura, escribir, entonces no puedo ser envidioso. Tengo que querer compartir con otros. Dicen ellos, así nosotros llegamos.
Y simplemente quisimos compartir nuestra cultura, quisimos educarlos, quisimos ayudarlos, pero ellos al vernos se sorprendieron y empezaron a atacarnos. Y como empezaron a atacarnos, empezaron a matarnos. Y lo único que nosotros hicimos fue defendernos. Y cuando nos defendimos, a veces lo exageramos. Y por ahí murieron algunos. ¿Comprendes o no? Parecen graciosos, ¿sí o no? Lo que no dicen de verdad es que ellos llegaron a imponerse, ¿sí o no? A saquear. Y si no querían ser saqueados, a matarlos. ¿Ves? Eso no lo dicen. Simplemente ellos dicen que tenían una responsabilidad de evangelizar. Una responsabilidad de culturizarnos. Si los indios no querían ser culturizados porque ya eran cultos. Los efectos no hubieran construido por Machu Picchu o Ollantaytambo. ¿Viste esa majestuosidad? Entonces así estaban bien ellos. Pero dicen los españoles, se veían preocupados para compartir su cultura. Y como no lo quisieron los que de este mundo, empezaron a matar, a castigar, a ofender y más. ¿Eso pretende justificarse o no? Eso es la literatura. Pretende justificar a esos elementos que van a llegar. Ahí está, mira. Pretende justificar el proceso de la invasión. ¿Ya? También presenta una visión parcializada de los acontecimientos. ¿Cómo es eso? ¿Tú sabes por si acaso qué es parcial y qué es imparcial? Cuando yo soy justo, soy imparcial. Y cuando no soy justo, soy parcializado. Parcial. ¿Entiendes eso? Pero te percatas, algunos en las televisiones, en fuera, utilizan al revés. No los creas a ellos. Están locos. ¿Comprendes? A los periodistas cuando hablen, duda de ellos. Ellos no han leído mucho. Mienten. ¿Ves o no? Por eso, por ejemplo, ¿tú te sabes cuál es la diferencia entre latente y patente? Cuando los periodistas ven que hay un accidente, hay muerto. ¿Estás viendo, sí o no? Entonces ellos dicen, mira, esta muerte, dicen ellos, esta muerte es latente. ¿Comprendes? No puede ser latente. Eso es patente. Patente es lo que tú ves y latente es lo que no ves. Pero ellos lo utilizan al revés. ¿Comprendes o no? Por eso es que entonces tienes que tener en cuenta esta palabrilla. Presenta una visión parcializada. Quiere decir que te van a hablar lo que le conviene a ellos. ¿Ves o no? Van a hablar lo que le conviene a los españoles, pero no lo que es de verdad. Por eso es una visión parcializada. ¿Y por qué? Es porque los que van a llegar sabían escribir algo, graficarlo. ¿Pero acaso los indios sabían escribir? No, pues entonces era desnivelado, ¿sí o no? Ellos saben y nosotros no podemos graficarlos. Al menos por medio de equipos quizás, pero no es lo mismo. ¿Sí? ¿Ves eso, no? Entonces, mira, entiende que ellos quieren quedar bien. Quieren decir que no hicieron ningún daño. Y es más, recuérdalo. Los que vienen de España hacia acá, ¿serán de verdad personas honestas, estudiosos, trabajadores? ¿Serán ellos los que vienen? ¿Quiénes vienen? Vienen lo peor. Vienen sin la lacra. Vienen lo despreciable. Gente ignorante. Gente con ganas de descubrir, saquear, robar, sin considerar nada. Por eso, si quieres, compáralo. Los que poblaron Norteamérica, ¿quiénes eran? ¿Eran como aquellos que llegaron a América del Sur? Inglés. No, eran ingleses. ¿Pero cómo eran esos ingleses? Estos eran españoles. ¿Cuál es la diferencia? Inglés, español, ya lo sé. Pero ¿cuál es la diferencia de fondo? Es que esos que llegaron eran agricultores, trabajadores, honestos, queriendo construir algo en ese lugar. Si encuentro algo bello, lo cuido y lo hago que crezca. La diferencia a los españoles que llegaron, ¿cómo eran? Eran pues, con ganas de saquear, de encontrar, despreciar y después llevarse lo mejor, ¿sí o no? Y de esa descendencia somos, o son lo que estamos viendo por acá. ¿Es eso, sí o no? Fíjate eso. Parece que eso es una explicación para tantas cosas malévolas que pasan en nuestro país. Parece. Entonces, ¿cómo explicas a tantas chicas que matan a su madre? Tantos desadaptados que violan a las niñas, pedófilos. ¿Comprendes eso? Da cosas ya eso. Pareciera que eso no digo que es así, digo que parece. Entonces, poca preocupación por la estética o la formalidad. ¿Cómo es esto? Mira, lo que quiero referirme acá es que si ellos están llegando acá, ¿tú crees que cuando van a escribir o cuando van a querer representar, van a preocuparse por escribir con metáfora, con hipérboles, nécdoque, prosopopeya, aliteración? ¿Se van a preocupar por eso?
No, pues simplemente lo que ellos quieren es observar y escribir, reflejar lo que es. Es testimonial. Es como estoy viendo y doy mi testimonio. Pero no lo voy a escribir todavía con metáfora, con todo, pues. Por eso que en este tiempo no parece en sí literatura, parece historia. Por eso se dice, es más historia que literario esto. ¿Comprendes eso? Acá mira, poca formalidad estética. Claro, pero los que están llegando no es Becker. Lo que está llegando no es Góngora, no es Lope de Vega. Está llegando es el Lacra de Pizarro, el Lacra de Diego de Almagro. ¿Comprendes eso? Es lo peor. ¿Y qué puedes esperar de lo peor? Lo peor, pues. ¿No es eso o no? Eso, por eso que se dice no hay preocupación formal o estética para su tiempo. Entonces, a ese tiempo que se está dando, que se está generando, se cultiva canciones, coplas, son poemas breves, populares, romances, también son elementos populares, comunes, y sobre todo ahí lo que predomina es la crónica. Tú sabes qué es la crónica, ¿no? Viene de Dios del tiempo, Cronos. Dios del tiempo era Cronos, ¿no es cierto? Lo sabes por mitología, ¿no? Cronos, Dios del tiempo. Entonces yo escribo cronológicamente, día, fecha, hora, cronológico. Entonces estoy escribiendo ordenada cronológicamente, ¿sí o no? Entonces esa que estoy escribiendo cronológicamente se llama crónica. Gracias al Dios del tiempo, Cronos. Y esa crónica es la que predominaba en esos tiempos. Era la que se respetaba más. Eso es lo que tú observas y estás graficando. Observas y graficas. Es como en la actualidad, pero ya de otra forma. En la actualidad te vas a percatar, tú tienes celular. Cualquier cosa que pasa, quieres tomarlo y haciendo una foto. Entonces alguien se resbaló, una foto, te caíste. ¿Sí o no? Entonces alguien se pone a pelear en la calle, saca, lo filmo. ¿Comprendes o no? Ya hay una necesidad. ¿O acaso para eso tiene que ser todavía un fotógrafo, un camarógrafo? No. Saca el celular prende nomás, hasta un niño lo toma. ¿Ves o no? Ahorita ese niño, por ejemplo, el segundo jugador no va al mundial y llora por ese niño. Y su madre le saca, mira, me están llorando. Así pareciera que en esos tiempos eran los cronistas. Observaban, escribían. Miraban, escribían. De manera ordenada, organizada. Aunque algunos dicen que el rey envió a 1 o 2 personas encargadas para ver y para graficar. Obviamente que ellos van a escribir lo que les conviene, ¿sí o no? No van a escribir lo que no les conviene. ¿Te imaginas, por ejemplo, en Cajamarca de entonces, ese choque entre los españoles y el Inca? Se dice que el Inca no quiere aceptarse, ¿o no? Naturalmente, está en su reino, ¿quiénes son? Y pues, empieza a intercambiar, conversar y dice, bueno, yo tengo mi Dios, dice, tengo mis dioses, dice el Inca. Y pues, se ríen con los españoles, no, nosotros tenemos un Dios que no lo vemos. Y la tropa del Inca se ríe, pues, pero ¿cómo es ese Dios que tú no lo ves? Se carcajea, ¿no? Es como digas, profe, mi comida ya está servido. ¿Pero dónde está? No lo veo. Es que yo nomás lo veo, tú dices, me voy a matar de risa, pero él solo ve su comida, yo no lo veo, me divierto. Entonces los españoles dicen, Señor, la palabra de mi Dios está acá, dice. En la Biblia, ¿no? Se entiende que esa Biblia se lo ve. Pero está la palabra, yo puedo escuchar, dice Atahualpa. Bueno, puedo escuchar, a ver qué habla tu Dios. Entonces le dan, escúchame. Y se ríe, pues si lo lanza, ¿no? Que es una ofensa. Y empieza el choque. Se dice que esa noche había más de 8.000 muertos. Esa tarde, ¿no? Más de 8.000 muertos. Pero ¿acaso se encuentras en los libros de historia? Es que hay historia formal e historia real, ¿sí o no? Historia formal es lo que quiere que entiendan y que escuchen, eso es dado por el Estado. Historia real es lo que aconteció de verdad, ¿sí o no? Que pocos lo transcriben. Entonces se dice que esa tarde fue funesto para Cajamarca. Más de 8.000 muertos. Claro, esos muertos, la mayoría, casi 99.9%, ¿quiénes eran? Los incas, pues, los indios, los runas, ¿sí o no? ¿O acaso los españoles? No, pues los españoles eran 5 o 6 muertos. ¿Ves eso? Y ese muerto no es con pistola o arma, es muerto con sables, ¿no? ¿Imaginas eso? Una cosa es que te maten con sable, otra con bala. ¿Cuál preferías tú? Vale. Con bala es más fácil, ni cuenta te das. ¿Ves? No, si es francotirador, no sabes de dónde te mataron. ¿Ves eso? A diferencia con sable, imagínate. Sacan una mano, sigues vivo. Sacan una oreja, sigues vivo. ¿Ves eso no? Imagínate, te hablan toda la panza, te hablan todo, sigues vivo. ¿Ves eso no? A diferencia con pistola es más efectivo. El sufrimiento entonces era más dramático, era más trágico. Y todas esas cosas, ¿quién lo dice?
Nadie. Porque la mayoría de las obras, ahí está, abre tu obra, abre tu boletín. La mayoría se encarga de justificar, se encarga de decir que fue necesario, así tenía que ser, señor. Entonces, la crónica predomina acá. Acá es el predominio de la crónica testimonial. Los representantes, lo sabes, son representantes españoles, mestizos, indios. ¿Comprendes eso? Representantes. Los españoles de ellos conocidos, por ejemplo, Juan de Betanzos, ahí está el boletín solo. ¿Te has percatado? En tu boletín dice, mira, Juan de Betanzos, uno de los españoles y cronistas, suma y narración de los incas, por ejemplo. El otro está Pedro César de León, el señorío de los incas, ahí está. Cuando es el caso de los mestizos, tienes a Blas Valera. Blas Valera va a ser de alguna manera el antecedente. Blas Valera es el antecedente en sí de este Garcilaso de la Vega. Por eso es que Garcilaso toma como fuente a Blas Valera, toma como fuente los elementos orales, toma como fuente lo que sabía hablar quechua y otros familiares más que lo van a contar. Dice Garcilaso, por ejemplo, que otros cronistas que le han antecedido, obviamente, han mentido, han exagerado. Entonces Garcilaso quiere corregir, dice, voy a escribir yo, porque yo conozco, yo he visto, yo he escuchado, dice él. Entonces, a Garcilaso se le llama como el primer mestizo biológico-cultural. ¿Recuerdas? El primer biológico-cultural mestizo. Una visión neoplatónica, idealista, totalmente idealista del mundo imperio que va a hablar. Garcilaso, su verdadero nombre, lo sabes, es Gómez Suárez de Figueroa. Es decir, Garcilaso de la Vega, como estás viendo ahí, su verdadero nombre es Gómez Suárez de Figueroa. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Garcilaso de la Vega fue hijo de un capitán español que viene con Pizarro, hijo de un capitán español. Y obviamente su madre va a ser la descendencia del Panaca Real, Inca. Entonces Garcilaso tiene, escúchalo, no es cualquier mortal. Garcilaso no es cualquier popular, así de barro, no. Garcilaso en sí de abolengo, de linaje, de Prosapia, de Alcurnia, de Ranera. Es de Alcurnia Garcilaso. Por eso es que Garcilaso, por ejemplo, en Quisna de Cusco, va a estudiar en compañía de ¿quién? De hijos de español. Garcilaso en Cusco estudia en un colegio consagrado para los dominantes. Imagina. Así es que ya después, cuando muere su padre y más, va hacia España. Lo que pasa es que su padre su padre fue sobrino del verdadero Garcilaso de la Vega español. ¿Te acuerdas que en España hubo un Garcilaso? ¿Te acuerdas o no? De la Edad de Oro. Ese Garcilaso de España, él sí de verdad era por Garcilaso de la Vega. Él había sido su tío, el papá de este que ya se quiere llamar Inca Garcilaso de la Vega. Y su verdadero nombre, vivo, era Gómez Suárez de Figueroa. Ahora ya asume de su tío, para hacerse conocido, se pone para diferenciarse Inca. Inca Garcilaso de la Vega. Horrible, despreciable, criticable, detestable, desdeñable. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque quiere dejar lo que es. En sí Garcilaso se cree más español que peruano. Es más, cuando se va a España, pide al rey que le reconozca como un hijo español. Pero pide eso. ¿Comprende? Por eso es que muchos van a decir, no es para exaltar tanto a Garcilaso. A Garcilaso, a Clorinda Mato de Torres, no es para exaltarlo, porque estos son los que en sí han hablado no tan bien del indio, del hambre, del tiempo. Entonces criticable. Pero en fin, lo bueno que ha hecho Garcilaso es escribir una obra, más que otra, Comentarios Reales. Esa obra, Comentarios Reales, lo bueno de esta obra es que de alguna manera te da una visión, una aproximación, no la verdad, una aproximación de cómo fue ese tiempo, cómo al menos fue ese tiempo. Porque recuerda que Garcilaso sabe hablar quechua, Garcilaso ha vivido en Cusco. ¿Te imaginas? Ese tiempo habrá sido, no sé, me hubiera gustado vivir. ¿Te imaginas tiempo de los incas, el imperio? Fíjate, los hijos del sol, ahora ya destrozados y han llegado los europeos, con caballos, distintos, con barbas. Los incas, recuerdan que no tenían barbas, ¿eso no? No tenían barbas, otros con barbas, con caballos, con costumbres diferentes. Uno, su dios, el sol, el otro, su dios, la Biblia. ¿Te imaginas eso, sí o no?
Era ¿cómo habrá sido? Me hubiera gustado vivir ahí. Seguramente yo hubiera sido una mauta, seguro. Habrá sido interesante. Y eso es lo bueno que Garcilaso lo vio. Garcilaso vivió ahí, existió en ese tránsito, en ese cambio. Entonces, bueno, para continuar con el otro lado es indígenas, ¿no? Turistas indígenas, recuérdalo eso. Ahí está Juan Santa Cruz Pachacútec, el otro sobre todo, ¿no? Felipe Guamán Poma de Ayala. Lo importante de Felipe Guamán Poma de Ayala, tigre, escúchalo, escúchalo. Felipe Guamán Poma de Ayala es un indio, naturalmente, que no sabe hablar a perfección, para nada, castellano. Y se dice que como, mira, escucha, Felipe Guamán Poma de Ayala, mira, escúchalo, él no sabe hablar castellano, pero comienza a escribir en castellano. Comienza a escribir, y hay palabras que él no sabe su significación. Entonces, ¿qué hace? Lo dibuja. Eso es lo importante de este libro, ¿no es cierto? Palabras que no lo saben, lo dibuja. Ya después la historia se encargará de dar nombre, pues. Eso no. Instrumentos de tortura, instrumentos de castigo, él lo divide. Por eso es que como él empieza a escribir así en castellano, decían que, oye, hay un indio, ¿cómo se apellida? Un tal Guamán quiere escribir, increíble, decían los españoles. Por eso es que en la actualidad, ¿no te has percatado cuando dicen, oye, ¿estás Guamán? ¿Por qué dicen ¿estás Guamán? Es en forma de desprecio, ¿estás Guamán, no? ¿Comprendes? Es en forma de desprecio. ¿Comprendes? Como decir, oye, no seas atrevido, por eso estás Guamán. ¿Comprendes? Oh, no, estás Guamán. Entonces, lo importante de ese indio está en eso, graficar. Por ejemplo, ¿tú lo entiendes mejor con imágenes o con letras? Eso es lo que hizo Felipe Guamán Poma de Ayala, por eso es importante. Entonces, ya retomando acá, Garcilaso, su obra cumbre es Comentarios Reales. Esta obra cumbre de Comentarios Reales consta de dos partes, tiene. Dos partes. La primera es, tiene 9 libros, 9 partes, digamos. Publicado en 1609. Esto lo publica en Portugal. Esta primera parte de la obra habla sobre el nombre del Perú, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Pirú, al final Perú. Esa discusión sobre el origen del nombre del Perú. Esto es el origen del nombre del Perú, fundación del imperio. Habla cómo supuestamente se organizó el imperio, cómo se forjó el imperio. Aquí está la organización económica, política, religiosa, militar, el estrato social del imperio. Lo manifiesta acá. Esto es la conquista de los incas. Recuerda que los incas también no era que eran todos santos y estaban acá, todo ganado, todo listo. No, había pelea con los chancas, con los pocras, infinidad de peleas, ¿recuerdas? Por ejemplo, se dice que antes del quechua, ¿cuál era el idioma que predominaba? Era el aymara. Entonces someten a los aymaras, ahora imponen la lengua quechua, por ejemplo. Esas conquistas y más también se habla acá. Esta parte termina con la llegada de los españoles. Lamentable, triste, funesto. ¿Tú te has puesto a pensar cómo hubiera sido si no llegaban los españoles? Eso que estás pensando que no va a volver a ocurrir, eso se llama ucronía. ¿Ves eso? Se llama una ucronía. No sabemos qué pudo pasar, pero solo sabemos que pudimos estar mejor. Entonces, llegada de los españoles. La segunda parte ya, escúchame, termino ya. La segunda es cuando consta de 8 partes, 8 libros. Esto es póstumo. ¿Sabes qué es póstumo, no? Sí. Cuando es después de su muerte. Él muere en 1616. 1616. Y esta segunda parte se publica en España en 1617. Todos pensaron que era otra obra. No, porque aparece con este título, mira. Historia General del Perú. Historia General del Perú. Aparece con ese título. Y dijeron que no, esta es otra obra. No. Al final se verá que es la continuación nada más. Acá ya se habla sobre la guerra civil que se dan entre ellos. ¿Te acuerdas? Los españoles han llegado, han sometido, han saqueado. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Dice, pero tenemos que repartirnos. No, pero hay que vivir conjunto como amiguitos. No, yo quiero ser dueño de algo, diría Pizarro. Entonces Pizarro vivo, pues, ¿no? ¿Qué va a decir? Bueno, a ti te doy todo eso que está al fondo. Al fondo, mira, todo el desierto te doy. Y al otro ya, tú vete a la selva. Y ninguno, pues, cuando va a la selva quiere conquistar, hasta que en la selva no puedes. Retrocede. Se va al desierto no hay nada. Entonces vuelve y comienza la pelea por el ombligo del mundo.
Comienza, yo quiero esta parte, yo no, pelea. Nadie los puede parar, tigre. ¿Te imaginas los españoles peleando en nuestro pueblo? Nadie los puede parar porque los indios nada, no pueden rebelar, ya están sometidos ya. Ahora la pelea entre ellos, nadie los puede. Se pelean entre ellos hasta entre los hijos, ¿te acuerdas o no? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Nadie. Ya desde España todavía viene el pacificador Lagasca. ¿Recuerdas por historia? ¿Lo recuerdas o no? Desde España todavía viene otro encargado para calmar a estos locos que están peleando por riqueza. Entonces, todo ese tránsito, la guerra civil entre ellos, la pacificación, ahí está Lagasca, hasta la muerte. Recuerda que lo matan también a Túpac Amaru I. Entonces, eso todo ya es en la segunda parte. Entonces, esta obra, su valía, insisto, está en que te presentará la idiosincrasia, la creencia, las costumbres, las tradiciones, antes de la llegada, después de la llegada. Por eso es una obra interesante, de alguna forma, comentarios reales, dado como su obra maestra de Garcilaso de la Vega o Gómez Suárez de Figueroa. ¿Ya?